Entonces, el doctor David Cepeta Hernández es miembro del Cuerpo Académico Salud y Educación de Grupos Poblacionales. Nos va a hablar sobre las conductas sexuales de riesgo en estudiantes universitarios que consumieron drogas en el último año. Él es doctor en enfermería con 10 años de experiencia docente en licenciatura, cuenta con una maestría y es miembro de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Internacional. Ha realizado investigaciones en el área de salud psicosocial, analizando respuestas conductuales y biológicas de grupos vulnerables respecto a distintos factores psicosociales en el campo ocupacional y en el campo del consumo de drogas. Ha sido coautor de capítulos de libros y artículos científicos en revistas indizadas en CONACYT, Scopus y WOS. Gracias, David, por participar y te escuchamos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir estos resultados de investigación, mismos que podrán servir como directrices para nuevos estudios. Agradezco a la doctora Xochitl, a los académicos y estudiantes de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas por hacer posible este foro. El siguiente informe de investigación aborda las conductas sexuales de riesgo en estudiantes universitarios que consumieron drogas en el último año. Fue realizado en colaboración con la doctora Erika Maite del Ángel Salazar y la doctora María del Carmen Sánchez Bastián, quienes son integrantes del cuerpo académico antes mencionado. A manera de introducción, las conductas sexuales de riesgo y las drogas. Bueno, en este esquema podemos visualizar, perdón, por un lado que las conductas sexuales de riesgo son aquellas actividades sexuales donde se incrementa la posibilidad de padecer consecuencias negativas en las personas. Entre ellas, bueno, hay varias, entre ellas están las relaciones sin protección, las múltiples parejas sexuales, relaciones con trabajadoras sexuales y relaciones sexuales bajo la influencia de drogas. Todas estas conductas pues inciden en un mismo factor de riesgo, la edad, que es aproximadamente alrededor de entre los 18 años. Por otro lado, el consumo de drogas favorece conductas de riesgo, como la antes mencionado, las prácticas sexuales bajo el consumo de estas, debido a que generan en el organismo de las personas, pues, desinhibición, euforia y relajación, falsa sensación de seguridad, impulsividad o escaso juicio para la toma de decisiones, además también de que provoca somnolencia en la mayoría de las drogas. Esto incrementa la dificultad para poner límites o protegerse, por lo cual se considera que los estudiantes universitarios pues es una población altamente vulnerable, dado que pues la mayoría de los estudiantes pues tienen edades entre 18 y 29 años, se caracterizan por tener una búsqueda de experiencias nuevas y además el contexto universitario, bueno, existe mayor socialización, ¿no? En este sentido, los enfoques de los estudios que podemos observar respecto al consumo de drogas, bueno, principalmente la mayoría de ellos se enfocan al reporte de prevalencias o factores que influyen en el consumo de las drogas, como puede ser la familia, los pares, las políticas, entre otros. Hasta el momento existen pocos informes sobre las conductas de riesgo que genera el consumo de drogas. Algunos informes se han hecho respecto a los accidentes, los embarazos no deseados o el contagio de infecciones de transmisión sexual por compartir agujas. No obstante, el estudio de las conductas sexuales de riesgo bajo el consumo de drogas es poco estudiado.
En este sentido, el objetivo de este informe, del estudio de investigación, fue comparar las conductas sexuales de riesgo bajo el consumo de drogas en dos muestras de estudiantes universitarios, aprovechando de que en el año 2017 pues se hizo el Percíbete 2 y en el año 2022 se hizo el Percíbete 3. El método, bueno, el diseño de estudio fue transversal, comparativo. Los participantes en la muestra 1 del 2017 fueron 11.655 alumnos que consumieron drogas en el último año y en la muestra del 2022 fueron 9.832 estudiantes que también consumieron drogas en el último año. La encuesta fue en línea y se utilizó un muestreo a conveniencia. Dentro de las mediciones, bueno, los estudiantes para este análisis se toman en cuenta el sexo, el área académica y la región geográfica. También se consideró el consumo de drogas en el último año, como puede ser el alcohol, la marihuana, la heroína. Y respecto a las conductas sexuales, respondieron 8 preguntas relacionadas con si ha tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses, si ha tenido relaciones bajo el efecto de alguna droga, si ha utilizado el condón en las relaciones sexuales bajo el efecto de drogas, entre otras que más adelante abordaremos. Respecto al análisis de los datos, bueno, se utilizó estadística descriptiva para las frecuencias y porcentajes. Se utilizó la chi cuadrada de Pearson para ver las diferencias de las proporciones y establecer si fueron significativas. Los datos se analizaron en el software IBM SPSS. Y dentro de las consideraciones éticas, bueno, el estudio, los participantes dieron su consentimiento informado y el proyecto fue aprobado por un comité de ética. En resultados, permítanme aquí poner, ahí está, ya perdón. En resultados, en la figura 1 podemos observar de manera general las, las conductas sexuales de riesgo y el consumo de drogas en el último año de todos los participantes, una muestra total de 21.584 estudiantes, en donde se observa que la mayoría fueron hombres con el 60%, respecto al consumo de drogas en el último año, bueno, hubo mayor prevalencia de drogas legales con el 83.3%, seguido en menor proporción con el 15.8% de las drogas legales e ilegales. Respecto a las relaciones sexuales, el 42.2% de la población de la muestra menciona haber tenido relaciones, de las cuales el 44.2% informó que tuvo relaciones sexuales bajo el efecto de alguna droga, mientras que aunque la mayoría de los estudiantes reportaron que en sus relaciones sexuales bajo el efecto de drogas utilizan siempre o algunas veces el condón, hubo el 11.6% informó que nunca lo ha utilizado. Asimismo, la mayoría de los estudiantes informaron que no tienen relaciones con personas que no sean de su preferencia sexual. No obstante, el 4.7 informó que sí ha tenido relaciones sexuales con personas que no eran de su preferencia sexual. Asimismo, en un porcentaje similar, el 2.2% informó que ha tenido infecciones de transmisión sexual como resultado de relaciones sexuales sin protección bajo el efecto de drogas.
De forma similar, el 1% informó que ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero para obtener drogas. En la tabla 1 podemos observar la comparación de las conductas sexuales de riesgo de los estudiantes en el año 2017 y en el año 2022, donde se observa que en el año 2022 hubo mayor proporción de relaciones sexuales respecto al 2017 y esta diferencia fue de manera significativa. Eh, no obstante, a este resultado podemos observar que en el año 2017 se presentaron mayor conductas de riesgo, como por ejemplo las relaciones sexuales bajo efectos de drogas con el 64.5%, el no usar el preservativo con el 12.9%, y tener relaciones sexuales con personas que no eran de su preferencia sexual con el 5.3%, y tener infecciones de transmisión sexual como resultado de relaciones sexuales sin protección bajo el efecto de drogas que en el 2.8%, en comparación con las proporciones del año 2022, las cuales fueron significativas. Finalmente, en esta tabla se puede observar que las relaciones a cambio de dinero para obtener drogas no hubo diferencias en las proporciones. En la tabla número 2, observamos las conductas sexuales de riesgo por sexo, en la cual, a pesar de que en la tabla anterior hubo mayores conductas sexuales en el 2017, en esta podemos observar que en el año 2022 las mujeres tuvieron más relaciones sexuales, tuvieron más relaciones sexuales bajo el efecto de drogas y no usaron el preservativo en relaciones sexuales bajo el efecto de drogas con el porcentaje de 59.1, 58.2 y 62.1 respecto a los hombres de ese mismo año y respecto a las mujeres y hombres del 2017. Estas diferencias pues fueron significativas. Respecto a las demás conductas sexuales, pues no hubo diferencias significativas en las proporciones. En la tabla número 3 podemos observar las conductas sexuales de riesgo por área académica. En esta se observa que en el año 2022 hubo mayor relaciones sexuales en el área económico-administrativo. En ese mismo año, el área de ciencias de la salud tuvo los estudiantes tuvieron relaciones sexuales bajo el efecto de drogas en comparación con otras áreas o con el año 2017. En el año 2017, bueno, se observa que hubo mayor proporción de no uso del preservativo en relaciones sexuales bajo el efecto de drogas. Respecto a las demás conductas sexuales de riesgo, pues no se observó mayores diferencias significativas entre estas dos muestras. Además de lo anterior, podemos observar los cambios en cuanto a las áreas sobre las conductas de riesgo. En el 2017 podemos ver que el área de técnica, de ciencias de la salud, de biológico, agropecuarias y de artes tuvieron mayor proporción en comparación al año 22, mientras que en el año 22 el área de humanidades y económico-administrativas tuvieron mayores proporciones de conductas de riesgo bajo el efecto de drogas y por no utilizar el condón en relaciones sexuales bajo el efecto de drogas. Todas estas diferencias, bueno, tuvieron una significancia estadística.
En la tabla 4 podemos observar la comparación de las conductas sexuales de riesgo por región geográfica. En esta tabla se observa que en el 2017 la región de Jalapa tuvo la mayor prevalencia de conductas sexuales de riesgo, alrededor del el 40% en relaciones sexuales, relaciones sexuales bajo efecto de drogas, no uso de preservativo en las relaciones sexuales bajo el efecto de las drogas y infecciones de transmisión sexual como resultado de relaciones sexuales sin protección bajo el efecto de drogas. En el año 2022, bueno, se observa principalmente que la mayor prevalencia la tuvo la región de Veracruz, Boca del Río, con alrededor de unas de proporciones del alrededor del 30%. Y destaca también la región de Poza Rica, Tuxpan, con una proporción del 23.9% en no uso del preservativo. Todas estas proporciones fueron significativas. A manera de discusión, en la comparación de las conductas sexuales de riesgo, como se mencionó, en el año 2022 tuvieron más relaciones sexuales en comparación con el 2017. Estos resultados fueron menores o diferentes a los estudios de Grad en el 2020 y Villagómez en el 2021, donde alrededor del 83.5% en Grad y Villagómez con el 58.9%, los estudiantes universitarios mencionaron haber tenido relaciones sexuales. Esta diferencia podría explicarse en razón de que en estos estudios no especifican el tiempo de contacto sexual. En este estudio se preguntó acerca de la relación sexual en los últimos 6 meses. Los autores citados pues no preguntaron o no especificaron el tiempo de la relación sexual. Asimismo, en el 2017, bueno, se encontraron mayores conductas sexuales de riesgo. Estas fueron superiores a lo reportado por Vadillo Viloria en estudiantes en Colombia, a Grad en el 2020 en estudiantes brasileños y Espíndola en el 2020, y de igual forma en estudiantes brasileños, donde ellos encontraron alrededor de una prevalencia, de una proporción de el 30%, alrededor del 30% en los 3 estudios. Esto sugiere que a pesar de, no obstante, es importante señalar que a pesar de que en el año 2017 se encontró mayor proporción de conductas sexuales, en el año 2022 la proporción de conductas de riesgo, por ejemplo, en el uso del preservativo, perdón, relaciones bajo el efecto de drogas, también tuvo una proporción del 32%, ¿sí? En México, aquí en los estudiantes mexicanos, por lo cual se puede decir que coincide y que es una proporción alta, ¿no? Del 30% que tienen conductas sexuales de riesgo. Respecto al sexo, bueno, en el 2022 las mujeres tuvieron mayor conductas sexuales de riesgo.
principalmente en relaciones bajo el efecto de drogas y menor uso del preservativo en las relaciones sexuales bajo el efecto de drogas. Este resultado es diferente al estudio de Grant en el 2020 y de Vadillo Viloria, donde encontraron que los hombres universitarios tuvieron mayor riesgo, mayor proporción de conductas sexuales de riesgo. Respecto a las conductas sexuales de riesgo por área académica, en el año 2022 se encontraron mayores conductas de mayores relaciones sexuales en el área económico-administrativo y relaciones sexuales bajo el efecto de drogas en el área de ciencias de la salud, mientras que en el 2017 se encontró mayor proporción de menor uso del preservativo en las relaciones sexuales bajo el efecto de drogas en el área de ciencias de la salud. Estos resultados fueron diferentes a GRAD en el 2020, y en que encontró que que el área de ciencias sociales y humanidades tenían mayor conductas sexuales de riesgo en comparación con las demás áreas de conocimiento. Estos resultados pues suelen ser paradójicos, ya que el área de ciencias de la salud pues es el área que estudia la salud, ¿no? Y debería de promover las relaciones sexuales seguras. No obstante, se observa lo contrario, ¿no? Entonces llama la atención estos resultados. Eh, Respecto a las conductas sexuales de riesgo por región, en el 2017 se observó que Jalapa tuvo mayor proporción. No obstante, para el 2022 se observó un cambio, ¿no? Donde las regiones de Veracruz principalmente se notó mayor proporción, y Poza Rica Tuxpan, ¿no? Además de que también se observó un cambio hacia las demás regiones de Coatzacoalcos, Orizaba, donde se empieza a notar que estas regiones empiezan a elevar las prácticas sexuales de riesgo. A manera de conclusión, bueno, existe una prevalencia importante de conductas sexuales de riesgo en los estudiantes universitarios, a pesar de que se observa una tendencia a la baja en el año 2022 de las conductas sexuales de riesgo. Las relaciones sexuales bajo el efecto de drogas constituyen la principal conducta sexual de riesgo en esta muestra de estudiantes. Asimismo, las mujeres tuvieron mayor probabilidad de conductas sexuales de riesgo, lo que indica la necesidad de fortalecer la educación sexual y acciones de sensibilización en los estudiantes universitarios desde una perspectiva de género. Además de que la región de Jalapa y Veracruz reportan las prevalencias más altas de conductas sexuales de riesgo en el año 2022. Manera de propuesta, bueno, utilizar un diseño de muestreo probabilístico por conglomerados en los siguientes diagnósticos para evitar el sesgo de selección, ya que no podríamos asegurar que estas diferencias no estén sesgadas por la selección de los estudiantes, de estos cambios que hemos comentado. A partir de estos resultados, bueno, también se pueden eliminar algunas preguntas para reducir el cuestionario CODEU 3, porque eh, algunas preguntas como el de relaciones sexuales a cambio de dinero, pues tiene una prevalencia muy baja. Entonces, sería interesante analizar su pertinencia. Además de que, dado que este análisis se realizó en estudiantes
de consumo en el último año, lo cual sugiere que son consumidores, podría decirse, ocasionales. Este, no hay una adicción tan clara, ¿no? Entonces, teóricamente, se espera que aquellos que tienen mayor adicción o mayor consumo a las drogas, pues podrían tener estas conductas, ¿no? De pagar para obtener dinero para comprar las drogas. También invitar dentro de la encuesta, incluir una parte donde se invite a los estudiantes a seguir participando en estudios de seguimiento después de contestar el codeo, ya que esto limita mucho el poder intervenir directamente en aquellas personas que tienen este problema de drogas, ¿no? Y además realizar acciones de prevención y promoción en la Universidad Veracruzana respecto a las conductas sexuales. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier duda o comentario.